Mi nombre es Aldo Giovanni Mercado Rodríguez y yo les voy a estar presentando el entorno de base de datos y arquitecturas cliente-servidor en base de datos. Dentro de la importancia de la gestión de datos en la era digital, pues es una realidad que, pues ya en la etapa en la que vivimos, la gestión eficiente de datos es esencial para el éxito de cualquier aplicación o sistema de información. Pero ¿qué hay detrás de la arquitectura que permite esta gestión y que implica mantener la integridad de bases de datos? Pues a través de los siguientes conceptos claves de la arquitectura cliente-servidor y el mantenimiento de datos, veremos. Pues para empezar, un entorno de base de datos pues es un sistema completo que permite la gestión de grandes cantidades de datos de manera organizada, segura y eficiente. Este entorno abarca tanto los aspectos físicos como los lógicos necesarios para almacenar, acceder y manipular los datos de manera efectiva. El concepto de base de datos se basa en la idea de crear un ambiente propicio para el almacenamiento y gestión de datos. Este ambiente pues no solo incluye el software de gestión de base de datos, sino también los componentes físicos como el hardware, los usuarios y las políticas de seguridad que garantizan la integridad y confidencialidad de los datos. Empezamos ahora viendo la visualización de los entornos de base de datos. Eh, Aquí, pues estos sistemas completos nos permiten organizar y asegurar y acceder a grandes volúmenes de datos de manera eficiente. Pero, ¿cuáles son las características clave que hacen posible esta gestión? Pues bueno, las características claves de los entornos de base de datos son, dentro de este listado, yo enumeré 5, la cual empieza con la centralización de datos. Esta misma se refiere a la capacidad de un entorno de base de datos para almacenar todos los datos relevantes en un único lugar accesible. Esto facilita la gestión y el acceso a la información, ya que los usuarios pueden consultar y actualizar los datos desde una ubicación centralizada, en lugar de tener múltiples copias dispersas por diferentes sistemas. Después empezamos con la independencia de datos. La independencia de datos es la capacidad de modificar la estructura de la base de datos sin afectar a las aplicaciones que acceden a ella. Y se divide en dos tipos: independencia lógica, que es la que permite cambiar la estructura lógica de la base de datos, más bien nuestro esquema, sin afectar a los programas que utilizan los datos. Y luego está nuestra independencia física, que es la que permite cambiar la forma en la que se almacenan los datos físicamente sin afectar los programas que acceden a ellos. Después está el control de concurrencia, que el control de concurrencia es esencial en el entorno de base de datos donde múltiples usuarios pueden acceder y modificar los mismos datos simultáneamente. Sigue la durabilidad, que la durabilidad asegura que los cambios realizados en la base de datos persistan incluso en caso de fallos del sistema, como caídas de energía o errores de hardware. Y por último sigue seguridad, que la seguridad de los entornos de base de datos se refiere a la protección de los datos contra accesos no autorizados, pérdidas o alteraciones. Esto incluye medidas de autenticación de usuarios, el control de acceso basado en roles, la encriptación de datos, el registro de la autoría y pues la implementación de políticas de seguridad, ¿no? Seguimos con los componentes del entorno de base de datos. Pues estos componentes hacen posible estos entornos de base de datos, desde el software de gestión hasta la política de seguridad. Cada elemento desempeña un papel crucial en la eficiencia y seguridad de nuestros datos. Estos componentes se refieren al software de gestión de base de datos en sí, que pues, es el corazón del entorno de base de datos. Pues este software es responsable de gestionar la creación, manipulación y acceso a la base de datos, proporciona una interfaz entre los usuarios y los datos almacenados. Esto nos permite hacer consultas, actualizaciones y otras operaciones. Sigue el hardware, que el hardware incluye los servidores, dispositivos de almacenamiento, redes necesarias para soportar el entorno de base de datos. Siguen los usuarios, que los usuarios son las personas u aplicaciones que interactúan con la base de datos. Están las políticas de seguridad. Las políticas de seguridad son conjuntos de reglas y procedimientos diseñados para proteger la integridad y confidencialidad de los datos. ¿Qué es lo que ya mencioné? Que esto incluye medidas como autenticación de usuarios. Y siguen otros elementos, que estos otros elementos, además de componentes principales, el entorno de base de datos puede incluir herramientas de monitorización y respaldo, documentación detallada y procesos de autoría para garantizar el cumplimiento de normativas y estándares. Seguimos con los ejemplos de sistemas de gestión de datos. Pues bueno, para la teoría no es nada sin ejemplos prácticos, ¿verdad? Voy a presentarles algunos de los sistemas de gestión de base de datos más populares en la actualidad.
desde Oracle hasta PostgreSQL, que cada uno ofrece características únicas para satisfacer diversas necesidades empresariales. El primero de ellos que yo les voy a presentar es Oracle. Oracle Database es uno de los sistemas de gestión de base de datos más utilizados en el mundo empresarial. Es un sistema de gestión de base de datos relacional que ofrece una amplia gama de características y funcionalidades para el almacenamiento de gestión de datos. Las características destacadas, pues, soporte para transiciones, escalabilidad, alta disponibilidad, seguridad avanzada, capacidades de gestión de datos y pues cumple estándares, ¿no?, para la industria. El segundo es MySQL. MySQL es un popular sistema de gestión de base de datos de código abierto, conocido por su rapidez, fiabilidad y facilidad de uso. Es ampliamente utilizado en las aplicaciones web y empresariales debido a su escalabilidad y rendimiento, ¿no?, como ya lo mencioné. Una de sus características destacadas, pues también cumple con transiciones, almacenamiento de datos en la memoria, replicación y clustering para alta disponibilidad y escalabilidad, compatibilidad con múltiples plataformas y lenguajes de programación. Seguimos con Microsoft SQL Server, que este es un sistema de gestión de base de datos relacional desarrollado por Microsoft, que se integra estrechamente con el ecosistema de productos y servicios de Microsoft. Dentro de sus características destacadas está la integración de herramientas de desarrollo de Microsoft como Visual Studio, soporte para transacciones, características de Business Intelligence integradas, alta disponibilidad y recuperación ante desastres, seguridad avanzada, entre otras. Seguimos con PostgreSQL, que PostgreSQL es un potente sistema de gestión de base de datos relacional de código abierto, conocido por su robustez y extensibilidad y conformidad con los estándares SQL. Dentro de sus características destacadas, también continuamos con el soporte por transacciones ACID, características avanzadas de sensibilidad y personalización, replicación y clustering para alta disponibilidad y escalabilidad, soporte para geolocalización y datos espaciales. Seguimos con pues la arquitectura cliente-servidor en acción, ¿no? Pues ahora cambiamos de marcha y exploramos cómo funciona la arquitectura cliente-servidor en la práctica, desde la interacción del cliente hasta el procesamiento en el servidor. Cada paso es crucial para una experiencia de usuario fluida y segura. Dentro de la arquitectura del cliente-servidor en base de datos, pues es un modelo de diseño en el que las tareas relacionadas con la gestión de datos se distribuyen entre dos tipos de programas, el cliente y el servidor. En este modelo, el cliente es responsable de interactuar con el usuario y enviar solicitudes de servidor, mientras que el servidor se encarga de procesar estas solicitudes, acceder a la base de datos y devolver los usuarios del cliente. El cliente puede ser una aplicación de software instalada en el dispositivo del usuario o un navegador web que accede a una aplicación basada en la web. Por otro lado, el servidor es un sistema de computadora que ejecuta un software de base de datos y responde a las solicitudes de funciones y responsabilidades. Nos encontramos primero con lo que viene siendo el cliente. El cliente, pues, es la parte del sistema que interactúa directamente con el usuario final, ¿no?, como ya lo mencionó. En la interacción con el usuario, el cliente proporciona una interfaz a través de la cual el usuario puede interactuar con el sistema. Esto puede incluir interfaces gráficas de usuario, aplicaciones móviles, interfaces de línea de comandos o interfaces web. Y en el envío de solicitudes al servidor, el cliente envía solicitudes al servidor para acceder a la base de datos o realizar operaciones específicas como recuperar información, insertar datos, actualizar registros o eliminarlos, ¿no?, eliminar estos datos. También están procesamientos de respuestas, validación de datos y manejo de eventos del usuario. Y dentro del servidor, pues el servidor es la parte del sistema que responde a las solicitudes enviadas por el cliente. Sus responsabilidades principales incluyen procesamiento de solicitudes del cliente, que esto es lo que cuando el servidor recibe las solicitudes del cliente y las procesa según lo solicitado. Esto puede implicar acceder a la base de datos, realizar operaciones de lectura o escritura, ejecutar consultas SQL, entre otras tareas. Está el acceso a la base de datos, que pues, es una de las funciones claves del servidor, que es interactuar con la base de datos para recuperar, insertar, actualizar o eliminar datos según sea necesario para satisfacer las solicitudes del cliente. Después sigue la lógica del negocio, generación de respuestas, seguridad y gestión de datos, que pues en resumen el cliente y el servidor trabajan junto con la arquitectura cliente-servidor en base de datos para proporcionar una interfaz de usuario intuitiva y segura, mientras se asegura
un acceso eficiente y controlado a los datos almacenados en la base de datos. Cada uno tiene roles y responsabilidades específicos que contribuyen al funcionamiento general de nuestro sistema. Continuamos con las ventajas y desventajas de la arquitectura cliente-servidor. Pues analicemos las ventajas y desventajas de esta arquitectura, desde la escalabilidad hasta la dependencia de la red, entender estos aspectos que nos ayudan a tomar decisiones y pues el diseño del sistema de información. Dentro de estas ventajas, como ya mencioné, encontramos un listado en donde encontramos primero la escalabilidad, donde la arquitectura cliente-servidor permite escalar fácilmente tanto al cliente como al servidor de manera independiente. Después está conseguir un mejor rendimiento, que pues al distribuir las tareas entre el cliente y el servidor se puede optimizar el rendimiento del sistema. Mayor seguridad también, que la arquitectura cliente-servidor permite implementar medidas de seguridad más efectivas, como el control de acceso centralizado, la autenticación de usuarios en el servidor, y además de mantener la lógica del negocio y el acceso de los datos en el servidor, se puede reducir el riesgo de exposición de información confidencial en los clientes. Y como desventajas encontramos dos principales, de las cuales pues mayor complejidad de implementación, ya que configurar y mantener una arquitectura cliente-servidor puede ser más complejo en comparación con otros modelos, específicamente en entornos distribuidos. Se requiere un diseño pues, cuidadoso, así como una coordinación entre el cliente y el servidor para garantizar la eficiencia y coherencia dentro de la integridad de los datos. Y también depende mucho de la red, que esto es nuestra segunda desventaja, ya que la comunicación entre el cliente y el servidor se realiza a través de una red, por lo que el rendimiento del sistema puede verse afectado por la velocidad y la confiabilidad de la conexión de red. Además, la dependencia de red puede introducir puntos únicos de falla y problemas de latencia en entornos de red inestables o congestionados. Bueno, y continuando con este tema, pues algunos de los ejemplos de aplicaciones y sistemas, primero están sistemas de gestión empresarial, después están aplicaciones bancarias, sistemas de reservas en línea, que pues esto realmente los sistemas de gestión empresarial pues son los sistemas que utilizan dentro de las empresas, conocidos como ERP por sus siglas en inglés. Son aplicaciones integrales diseñadas para gestionar y coordinar todas las actividades y procesos de una empresa. Después están las aplicaciones bancarias, que las aplicaciones bancarias son sistemas de software utilizados por instituciones financieras para gestionar una variedad de operaciones bancarias, incluyendo la gestión de cuentas, transacciones financieras, etcétera, ¿verdad? Y están los sistemas de reservas en línea, que los sistemas de reservas en línea son plataformas que permiten a los usuarios realizar reservas y transacciones en línea por una variedad de servicios como vuelos, hoteles, alquiler, cohetes, eventos, restaurantes, entre otros. Y pues bueno, ya finalizando, llegamos a la conclusión, donde, pues en conclusión, los entornos de base de datos y la arquitectura cliente-servidor representan la columna vertebral de la gestión eficiente de datos en el panorama de las aplicaciones modernas. Estos conceptos son fundamentales para el desarrollo, implementación y mantenimiento exitoso de sistemas de información robustos y seguros en una amplia variedad de sectores y área de negocio. Es crucial destacar que el avance tecnológico y las demandas cambiantes del mundo digital requieren una constante exploración de nuevas tecnologías y prácticas en el campo de los entornos de base de datos y las arquitecturas cliente-servidor, desde la adopción de base de datos NoSQL para aplicaciones de Big Data hasta la implementación de técnicas de computación en la nube para mejorar la escalabilidad y disponibilidad. Las organizaciones deben de estar en constante evolución para adaptarse a un entorno empresarial cada vez más dinámico y competitivo. Y pues bueno, esto sería parte de la presentación de los sistemas de gestión de base de datos. Por mi parte sería todo. Que tengan buen día.